Recibe ahora sanidad, recibe ahora libertad. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, el enemigo huirá, las tinieblas se alejarán. Y en el nombre de Jesús, todo yugo caerá, las promesas cumplirá, las cadenas romperá. Y en el nombre de Jesús, lo malo pasará, grandes cosas se hará en tu familia y en tu hogar. Y en el nombre de Jesús, tu vida cambiará. No te detengas, Jesús te guiará, Él te acompaña en cada paso que tú das, tu fortaleza en cada prueba que tendrás. Yo estoy contigo, es la promesa de Jehová. Las promesas cumplirán, las cadenas romperán. Y en el nombre de Jesús, lo malo pasará, grandes cosas se harán en tu familia y en tu hogar. Y en el nombre de Jesús, tu vida cambiará. No te detengas, Jesús te guiará, Él te acompaña en cada paso que tú das, tu fortaleza en cada prueba que tendrás. Yo estoy contigo, es la promesa de Jehová. No pierdas la fe, Él te guiará. Su nombre es Jesús, Él te salvará. No pierdas la fe, Él te guiará. Su nombre es Jesús. No te detengas, Jesús te guiará, Él te acompaña en cada paso que tú das, fortaleza en cada prueba que tendrás. Yo estoy contigo, es la promesa de Jehová. Hola, qué bueno poder saludarte nuevamente. Qué bendición saber que aún en medio de la distancia podemos conectarnos por este medio. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Mira Más Allá. Recuerdo cuando comenzaba el año, era la visión 2020, las expectativas, los planes, las metas. Este año prometía muchas cosas. Y mira, una realidad que arropó el mundo y nos cambió la perspectiva. Pero aún podemos dar una mirada al futuro. Ese es el tema de hoy por nuestro pastor Enzo Palombo. Muy buenos días, un placer una vez más saber que estamos en conexión por esta vía. En realidad, pues el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante porque tiene que ver mucho con el factor tiempo, el factor más allá, el factor futuro. Sabemos que cuando comenzó este año vimos algo bien curioso, muchísimas personas enfocadas en el tiempo, en la visión 2020. Tuvimos una serie que se llamó Visión 2020
y pudimos aprender muchísimas cosas. Sin embargo, nos hemos visto en la obligación de redireccionar, de revisar, y hoy en día estamos pensando que ya pasaron 9 meses del año 2020 y tenemos que procurar ver algo más allá. Tenemos que hacer una línea divisoria entre lo que nosotros soñamos, que era nuestra visión. Muchas veces nos enfocamos en las visiones que nosotros tenemos o las intenciones o los propósitos de cara al futuro, cuando en realidad pues Dios está interesado en que seamos nosotros los que esperemos que Él marque la dirección. En Isaías habla un poco de que Dios es quien hace todo lo que sucede y Él está al tanto de todo lo que va a suceder en el futuro. Y nosotros simplemente nos debemos alinear a eso. Probablemente usted ha escuchado muchas personas que empiezan a orar y le dicen, Dios mío, por favor, yo quiero que tú me ilumines, que me bendigas mis proyectos, cuando en realidad nosotros tenemos que decir, Señor, nosotros queremos estar en tus proyectos y que por favor nos bendigas a nosotros. Esa es la forma correcta por la cual nosotros debemos orar. Entonces nuestra serie Mira Más Allá tiene que ver con esa línea de estos próximos 3 meses que faltan del año 2020 para redireccionar, agradar a Dios y ver cómo podemos tener nosotros entonces de cara al futuro, una mirada al futuro. ¿Cómo podemos nosotros mirar el futuro de una manera diferente? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen presbicia y tratan de leer y cuando leen ven que tienen que estirar un poco más los brazos. Decía un amigo mío que no necesita un oftalmólogo, sino lo que necesita es un traumatólogo para que le extiendan los brazos para leer un poco mejor. Y entonces, si entendemos esto como algo jocoso, pero también lo vemos como una realidad, debemos aprender a ver las cosas un poco más allá, un poco mirando hacia el futuro, un poco de más distancia nos va a permitir a nosotros poder observar con claridad ciertas cosas. Hay algunas imágenes, algunas eh, tal vez similitudes entre un cerebro y una nuez. Si usted lo ve muy de cerca, parece que son iguales, pero cuando va tomando distancia, ve la gran diferencia. Y por eso justamente es que nosotros queremos procurar ahora tomar una distancia para tener una mirada al futuro, para tener una visión panorámica de un poco más allá, según eso que Dios nos quiere mostrar. En tal sentido, queremos hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando nosotros pensamos en el futuro y nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios, y aquellas personas que se preguntarán, pero ¿cómo es eso de hijos de Dios? En la palabra dice claramente que Dios vino con un propósito y dice que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pero los que le recibieron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso nosotros nos podemos creer merecedores de que somos su hijo. Al ser hijo de Dios, entonces nosotros empezamos a ver de una manera un poco diferente en cuanto a cómo vivir. Y nos preguntamos, ¿cómo debemos vivir como hijos de Dios? Entonces nos podemos hacer esa pregunta. ¿Quieres vivir piadosamente, así como Dios quiere? ¿Qué es piadosamente? Unas personas piadosas, bondadosas, que tienen gozo en su corazón, que tienen alegría. Ese tipo de personas que se le nota la sonrisa, que se le nota su buena actitud. Para eso nosotros podemos hacer en este momento una pregunta. ¿Quieres tú vivir piadosamente? Cuando pensamos de cara al futuro, pensamos que Dios sí nos va a bendecir y que todas las cosas son bonitas. Nosotros tenemos que entender que la vida en sí, este mundo es maligno y perverso. Este mundo es un mundo caído a consecuencia de la maldad humana. Hemos caído. A consecuencia de la maldad humana tenemos muchísimas cosas que nos están haciendo daño. Entonces, pero si tú quieres vivir piadosamente, según lo que dice 2 de Timoteo 3:12, es algo bien curioso, bien interesante y a veces hasta contraproducente en nuestra propia mente. Dice, y también todos
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? Vas a padecer persecución. ¿Eres un hijo de Dios que estás interesado en hacer la voluntad de Dios? Y entonces anda buscando comodidades cuando en la palabra lo que dice que vas a padecer persecución. Tú y yo, si estamos enfocados y queremos vivir piadosamente, vamos a sufrir esas consecuencias. Las personas que creen que vivir una vida cristiana es una vida cómoda, una vida sin problemas, creo que hay un mal enfoque entonces de lo que Dios nos ha enseñado. Nosotros tenemos que procurar entenderla, pero de una manera imperiosa. Es urgente que nosotros entendamos cuál es la visión de Dios de cara al futuro para nosotros podernos alinear. Porque hoy en día, si usted pregunta, hay muchísimos cristianos que dicen, no, yo soy un cristiano alejado, no, yo me tengo que reconciliar con el Señor. ¿Por qué te tienes que reconciliar? Porque te pusiste bravo tú solo. Simplemente Dios marcó una línea para que nosotros siguiéramos esa línea, ese camino. Y tú y yo muchas veces queremos cambiar el proceso, cambiar el rumbo, cambiar el destino, cambiar el futuro. Y le reclamamos a Dios por qué están pasando estas cosas. Así que nosotros como cristianos tenemos que fortalecernos en carácter y si queremos vivir piadosamente tenemos que saber que va a haber una consecuencia y vamos a padecer persecución. Esa es la primera noticia. Tal vez usted dirá, pero es que yo necesito respuestas positivas. Yo necesito cosas que me alegren. Yo necesito tener esperanza en un futuro bonito. Sí, eso va a suceder, pero no todavía. Por ahora nosotros vamos a vivir unas penas. Nosotros vamos a sufrir persecución si queremos agradar a Dios. Nosotros vamos a sufrir unas tribulaciones. Dice en 2 Corintios 4:17, dice que nosotros vamos a sufrir ciertas cosas levemente, esta leve tribulación momentánea. No es en nada comparable con la gloria venidera, pero vamos a sufrir una tribulación leve y momentánea en comparación a la gloria de Dios, pero la tenemos que sufrir. También en segundo punto puedo decirles que usted tal vez cuando quiere saber qué va a pasar con el futuro, es necesario que debas saber cosas, debas conocer las escrituras. Y te puedes preguntar, ¿qué debo saber para ver el futuro? ¿Qué debo saber para tener una mirada futura? En 2 de Timoteo es un libro interesante porque el apóstol Pablo, un hombre bien enfocado, un hombre determinado, un hombre sufrido, pero un hombre a la vez ubicado en el espacio y en el tiempo, y él supo enseñar a otras personas, entre ellos Timoteo, un joven, y en 2 de Timoteo, es decir, la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice algo bien interesante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Las personas que todo el tiempo están predicando de que días gloriosos, momentos grandes, todo va a ser bello, ya las cosas van a cambiar, ya vendrán tiempos de gloria, están mintiendo. En la palabra dice con claridad y justamente por eso nosotros escribimos, leemos todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios para asegurar. Dice que para vosotros es seguro y para nosotros es seguro cuando el apóstol Pablo dice que repite siempre la misma cosa con la intención de tener la seguridad de lo que él quiere transmitir. Y dice, también debes saber esto. Si tú te has preguntado, ¿qué debo saber? ¿Qué debo saber? Bueno, debes saber, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién produce los tiempos peligrosos? Los hombres. Hay 29 características que puedo mencionarles brevemente. Tenemos la palabra de Dios en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1, pero el 2, el 3, el 4 y hasta el versículo 9 habla de unas características bien interesantes de lo que es la conducta de los hombres de esos postreros días, es decir, de los últimos tiempos. Usted preguntará, pero
¿Cuáles son esos últimos tiempos? Porque se ha dicho desde hace mucho, Cristo viene, pero ¿cuándo va a venir? En los postreros tiempos. ¿Cuándo podemos identificar que estamos en los postreros tiempos? Cuando estén sucediendo las cosas que están sucediendo hoy. ¿Hay guerras? Sí. ¿Hay rumores de guerra? Sí. ¿Hay conflictos entre las personas? ¿Hay división? ¿Hay blasfemia? ¿Hay cualquier tipo de penurias que podamos vivir? ¿Terremotos? ¿Tsunamis? ¿Hay también enfermedades? ¿Tenemos las pandemias? Hay muchas cosas que nos indican que estamos en los días postreros, que estamos en esos días próximos a la venida de Jesucristo. Y justamente terminando este mensaje, vamos a ver algo bien curioso, bien interesante y bien motivador, porque hasta ahora lo que le he dicho, tal vez usted puede decir, yo no quería escuchar esto hoy, pero ¿saben una cosa? Es necesario que nosotros declaremos la verdad. No podemos estar dando falsas expectativas porque sería como cuando usted va a un negocio y ve que hay en una cesta y ponen por allá un cartel que dice todo a 199 y cuando va a pagar en la caja se da cuenta que no estaba incluido ese artículo en ese precio y resulta que el precio es 499 y tal vez tenemos entonces una información equivocada, una oferta engañosa y eso es lo menos que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Debemos decir la verdad. Vale la pena seguir a Cristo independientemente de las consecuencias. Vale la pena. Aquí podemos ver las características. Dice así, carácter de los hombres de los postreros días. Si damos una pasada panorámica, dice que los hombres serán primeramente blasfemos. Qué curioso es que una de las primeras cosas que dice que son blasfemos, hay un solo pecado que Dios no puede perdonar. Hay uno solo. Siempre dice que Él perdonó todos los pecados. Sí, obviamente, Él perdonó todos los pecados. Pero hay un pecado que si la persona no se arrepiente, la persona no confiesa a Jesucristo, la persona blasfema del Espíritu Santo, obviamente esa persona no puede tener la salvación. Es necesario, obligatoriamente, que la persona confíe en el Señor. Si no confía, ha blasfemado. El no creer dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Así que ese pecado es imposible que pueda ser pagado porque justamente necesariamente es preciso que confíe en el Señor Jesucristo. Además de eso, los hombres de los postreros tiempos dice que serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, impío es que no hacen la piedad de Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempestuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero en sí niegan de su eficacia. Adicionalmente, entran en las casas para engañar a personas, a engañar a las mujercillas. Dice que la engañan aprovechando su debilidad espiritual, la engañan, la seducen y aprovechan de pecar con ellas y ellas también pecan. Hay otros versos aquí, dice que no son aprobados en la fe. Y total son 29 aspectos que podemos ver lo que dice la palabra sobre ese tipo de hombre. Lo pueden ver ustedes, pueden buscarlo en cualquier momento y estoy seguro que va a ser de gran edificación y va a ser aleccionador y nos va a direccionar. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? Justamente los tiempos peligrosos los generan hombres malos. La primera es qué debes saber. A continuación es qué debes seguir, a quién debes seguir. Dice también en 2 Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Qué hermoso ese conjunto de palabras. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Es necesario que nosotros entendamos la doctrina. Hay personas que están inventando, hay ciertos misterios que están escritos en la Biblia que nosotros no podemos estar revelando en el sentido de que no podemos conocer la mente de Dios. Simplemente están escritos algunos misterios y no debemos nosotros estar inventando
argumentando cosas simplemente para decir que yo me lo sé. Nosotros tenemos que saber que en la palabra, en la doctrina, básicamente lo que Dios está interesado que tú y yo sepamos es única y exclusivamente, es que Jesús vino con un propósito para dar testimonio de la verdad, vino a perdonarnos, vino a pagar el pecado y por consecuencia, si nosotros creemos eso, tenemos vida eterna. Esa es la doctrina, que Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Después hay otros asuntos que las personas siempre quieren estar averiguando y cambiando y pensando el tiempo y pensando en el sol o pensando en cómo debe ser el bautizo, si se tiene que hacer en un río o en la playa, está bien, o en una piscina. Y entonces ahí empiezan conflictos de doctrinas que no son realmente provechosas. También la conducta. ¿Cuál es la conducta que nosotros tenemos? ¿Es digna de imitación? ¿Es digna de imitar la conducta de una persona? Hay personas que en apariencia se conducen bien, pero dentro de sí tienen un gran desorden. Hay que tener cuidado con ese tipo de personas para evitar seguir a ese tipo de personas. Fíjense una cosa curiosa. Nosotros debemos hacer y procurar que las personas sigan a Cristo, que sean discípulos de Cristo, no de nosotros, que no sean nuestros seguidores. Y por eso ahí el apóstol Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. No dice, me has seguido a mí. ¿Cuál es la doctrina? Has seguido la conducta. Propósito, cuando tú y yo tenemos un propósito en la vida, tenemos una forma de vivir de una manera plena. Eso es algo maravilloso, porque cuando no tenemos propósito, yo en algún momento de mi vida no tuve propósito y yo decía, no vale la pena vivir. No quiero ni comer, no me interesa, no sé, no hay propósito, no hay deseo. Cuando tú tienes un propósito, te enfocas, te levantas con ánimo, sabes que vas a agradar a tu Padre y eso te da motivación para vivir, eso te da motivación para ayudar, incentivar a otros. Lo otro es necesario, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca a Él crea que le hay, crea que existe y Él es galardonador, o sea, Dios es galardonador de los que le buscan. Eso es lo hermoso de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no procede de fe es pecado. Hay una palabra curiosa, interesante, profunda, muy poco leída o muy poco analizada y es la longanimidad. La longanimidad tiene que ver con el carácter de una persona dadivosa, una persona enfocada en hacer crecer a los otros, es una persona con una mente amplia, con un enfoque panorámico, una visión profunda, así como el águila vuela en dirección al sol, porque cuando vienen las otras aves que quieren luchar contra el águila, generalmente las otras se encandilan al ver la luz. En cambio, el águila sabe hacia dónde va. Y además de eso, sobrepasa las nubes y está por encima de las tormentas. Eso es lo necesario cuando tú tienes una longanimidad, cuando tienes un carácter amplio, una mente amplia que sabes hacia dónde vas, sabes cuál es tu posición y por supuesto el amor necesario. Sin eso, en Corintios 13 habla de las características del amor, muy conocidas por ustedes, si no, lo pueden buscar. Y la paciencia, es necesario. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad que tenemos nosotros de esperar, pero con buena actitud. Porque hay personas que dicen, sí, yo soy paciente, estoy esperándote pacientemente desde hace tanto tiempo, pero realmente no hay paciencia. La paciencia va acompañada con una buena actitud mientras se espera. Así que, ¿qué debes hacer? Ya la otra pregunta, ¿qué debes hacer? Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice así. Miren lo que tenemos que hacer. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento nosotros tenemos que ser presurosos a hacer eso,
a estar continuamente buscando en tiempo y fuera de tiempo, a cualquier hora, en cualquier momento, una palabra de motivación, una predicación, un versículo a tiempo y fuera de tiempo. No podemos ser personas de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6. O cuando hay tiempo de flexibilización, entonces damos el evangelio. Cuando no hay, no lo damos. Aquí nosotros estamos trabajando día y noche, llamando, ayudando, colaborando, animando. Tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye es muestra, pero con gracia, mostrar el pecado a la persona, decirle, no está bien lo que estás haciendo. Sabemos que nosotros nos vamos a conseguir con gente soberbia que probablemente no quiere que nosotros le mostremos aquella actitud y seguramente cierran su corazón, cierran completamente y ya no quiere que tú le digas nada. Pero hay que buscar que la persona pueda ser redarguido. Eso es tener un reconocimiento profundo de que somos pecadores. Pero es necesario estar abierto a la exhortación. Hay personas que no quieren que se le exhorten. Hay personas que son tus amigos y por años pueden ser tus amigos, pero basta y sobra que se le pueda mostrar una debilidad o, como dicen algunos términos por ahí, que se le note la costura para que esa persona se cierra contra ti. Eso es lamentable, es triste. Reprende. ¿Qué es reprender? Retomar. No, reprender no es te voy a dar una reprensión. Reprender es retomar a la persona, cargarla. Oye, no está bien lo que has estado haciendo. Quiero que otra vez continúe. Exhortar. La exhortación va acompañada con gozo, con ánimo. La exhortación no es siéntate que te voy a exhortar y te voy a dar hasta con el tobo, como decimos aquí en Venezuela. No, la exhortación tiene que ser con toda paciencia y doctrina. Es decir, tiene que ir acompañada de misericordia y verdad. La exhortación no puede ir solamente enfocada a que, mira la doctrina. Hay personas que son tan duras que asustan a los demás y los demás probablemente no quieran saber de Dios a causa de nosotros. Gandhi dijo algo, me llamó bastante la atención porque él lo dijo. Él dijo así, yo no soy cristiano por culpa de los cristianos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Que una personalidad de esa estatura haya dicho eso. Probablemente él haya confiado en Jesucristo o no lo sé. El punto no es ese. El punto es que ¿por qué una persona puede hacerle mala propaganda, mala fama a los cristianos y por consiguiente nosotros estamos permitiendo que los cristianos sintamos pena y digamos, no, pero es que yo no soy así, el otro sí es así, y empezamos a tener divisiones por eso? La exhortación debe ser con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la doctrina y cuál es la paciencia? Y cuando hablábamos al principio de que al final íbamos a tener algo bien, bien hermoso, y es que, ¿qué es lo que debes amar? Cuando piensas en el futuro, cuando piensas de una mirada más allá, siempre te preguntas hacia dónde debo dirigirme, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo que hacer, pero aquí hay una respuesta interesante. ¿Qué es lo que debes amar? En 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, ahí está Pablo diciendo que había corrido, que había vencido situaciones, que había estado en diferentes batallas, y él dice, por lo demás, es decir, adicionalmente a todo esto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? Cuando llegue el momento de su partida y cuando estemos delante de la presencia de Dios cara a cara. Dice, lo hermoso es que Pablo, ese hombre de carácter, nosotros decimos, sí, claro, Pablo va a recibir esa corona de justicia, pero nosotros nos quedamos pensando y probablemente decimos, no, nosotros no. Pero mire el verso, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si tú amas su venida, si tú amas su venida más que
esos deseos de estar en el mundo chévere, satisfecho, cómodo, sino tú amas su venida, entonces Él nos tiene reservado a nosotros también una corona de justicia. ¿Quieres tú esa corona de justicia así como Pablo? Como Pablo estaba tan seguro, entonces lo único que tenemos que hacer es amar su venida, esperar, Señor, ven pronto. Yo deseo, así como dice la palabra en Apocalipsis, dice la esposa dice, sí ven, y el Espíritu dice, sí ven pronto. Y es necesario que nosotros estemos esperando su venida. Lo que estamos viviendo hoy en día, aquí, precisamente en Venezuela y en algunos países también, nos podemos levantar a veces sin esperanza, sin gozo, sin entusiasmo, sin propósito, porque nos sentimos que tenemos todas las situaciones que ya usted conoce y no son necesarias que yo las tenga que repetir. Pero debemos amar nosotros su venida. Entonces, ahí vemos nosotros esa imagen humana viendo de cara al futuro y debemos pensar por lo menos tres cosas, tres consideraciones importantes. Ama su venida. Lo primero, cuando ama su venida, está reservada la corona de justicia también para ti y para mí. Adicionalmente, sé esa persona con longanimidad, que significa mente abierta. ¿Cuál es tu amplitud de mente? Dios quiere que nosotros tengamos una mente amplia, que seamos personas inteligentes, no solamente para sacar buenas notas en alguna materia, sino que seamos inteligentes para poder tener buenas relaciones con las personas y poder vivir una vida plena como Dios quiere. Adicionalmente, tenemos que estar dentro de esas consideraciones la falsedad que va a existir en los tiempos, en esos tiempos peligrosos. Van a suceder momentos peligrosos porque precisamente van a haber hombres con una gran falsedad, tanto de doctrina como de conducta. Esa falsedad en doctrina y esa falsedad en conducta nos va a llevar a nosotros y nos tiene a las puertas de ese gran peligro, es porque existen ya esas personas en el mundo. ¿Has conocido algunas personas con alguna de esas características? No necesitamos las 29 características para decir que ya estamos en esos tiempos. Por lo que estamos viviendo, sabemos que estamos viviendo tiempos cerca del fin. Ahora, el entusiasmo que debemos tener no es esperar de que esta pandemia va a pasar y todo va a ser igual, o esta situación económica va a cambiar. Lo que tenemos que pensar es que tenemos que añorar, desear su venida y que nosotros tenemos reservada la corona de justicia. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece interesante? ¿No te parece motivador? Yo creo que hoy es un día bonito para esperar su venida, para desear que Él venga y nos rescate. Así que quedamos pendientes para la próxima semana. Seguimos nosotros con nuestros mensajes domingo a domingo. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia
por conectarse con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, déjennos en los comentarios qué les pareció la charla de hoy y síganos a través de nuestras redes sociales. Iglesia Gran Comisión Venezuela. Nos vemos pronto. Chao, chao.